Tiene la palabra el diputado Claudio Poggi. Gracias, presidente. Sin festejar ni sentirme orgulloso, ni sin demasiada alegría, sin alegría. Mi voto será a favor del proyecto de ley que giró el Poder Ejecutivo Nacional con las incorporaciones que se hicieron en la comisión y con las incorporaciones que, según lo manifestó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se harán en el recinto con el límite del endeudamiento muy importante y con la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento Parlamentario. Sin festejar y sin alegría digo, porque votar esta ley es votar el mal menor para la Argentina y para los argentinos. Si intereses usurarios siguen corriendo y en algún momento, para reinsertarnos al contexto del financiamiento mundial, hay que pagar, bueno, pagar hoy, darle un corte, es el mal menor para la Argentina. Pero permítanme realizar una reflexión especial respecto de la deuda pública, que incluye la deuda externa, y que en diferentes alocuciones ya se ha dicho en este recinto. La deuda pública en la Argentina, desde hace muchos años, siempre estuvo impregnada de oscurantismo, de falta de transparencia, manejada siempre entre cuatro paredes por él o los funcionarios de turno del Gobierno Nacional, a espaldas del pueblo, es decir, sin un tratamiento republicano tal cual lo establece la Constitución Nacional. Y como todo lo que se hace mal termina mal, la deuda pública argentina, a medida que pasaron los años, siempre se fue legitimando, siempre siguió creciendo ininterrumpidamente y nunca tuvo como destino principal la inversión en bienes de capital, que es el único uso que uno podría dar a un endeudamiento internacional. Digo que la deuda pública se fue legitimando porque cada operativo que se hacía sobre la deuda, que normalmente terminaba ratificada a libro cerrado por el Congreso, llámese blindaje, megacanje, reestructuración, quita, siempre terminó legitimando la deuda. Cuando muchos sospechamos que al menos gran parte de ella no era legítima, siempre se fue legalizando a libro cerrado en este Congreso. Digo también que la deuda nunca dejó de crecer, creció ininterrumpidamente, aún en los procesos de quita. Yo recuerdo que en el 2003 había 150.000 millones de dólares de deuda, en el medio hubo una quita importante y a finales del 2015 terminamos con 250.000 millones de dólares de deuda. Si hacemos jugar la quita, como mínimo duplicamos el endeudamiento, sin contar los pagos que hemos hecho de la misma. Es decir, que la deuda siguió creciendo ininterrumpidamente en los años. Y en tercer lugar, igual de grave, es que nunca el endeudamiento en la Argentina o los nuevos endeudamientos de la Argentina, fundamentalmente los internacionales, o los crecimientos de la deuda pública, tuvieron reflejados en una inversión de capital para el desarrollo económico o para el desarrollo social de un pueblo, que es lo que debe hacer un Estado
qué es lo que hace una empresa o qué es lo que hace una familia cuando toma un endeudamiento a largo plazo. Es para cambiar la casa, comprarse la casa, ampliarla o invertir en la empresa. Ese es el único endeudamiento a largo plazo que un Estado, una empresa o una familia debe tomar. Traducido al Estado, el destino de un endeudamiento internacional a plazos y tasas internacionales, y debe ser la construcción de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, autopistas en una Argentina tan extensa, agua potable, cloacas, viviendas accesibles para los trabajadores que hoy no pueden acceder a una vivienda. Miren si no hay destinos, educación, proyectos educativos, educación como clave del progreso de una comunidad, de una nación. Ese es el destino que la Argentina debe darle al endeudamiento y que nunca se lo dio, o por lo menos no lo vimos. Se fue legitimando la deuda, fue creciendo ininterrumpidamente a lo largo de los años y nunca vimos que tuviera como destino la inversión en desarrollo económico y desarrollo social. Este acuerdo con los llamados fondos buitres, que seguramente son bien buitres, facilitará a los estados y a los privados acceder a unas líneas de crédito. Pero ojo, no caigamos en el error. Yo hablo por el lado del Estado, Estado nacional, estados provinciales, estados municipales. El acceso al crédito que puede abrirse a partir de este pago, si esta ley se autoriza y si los acuerdos se arriban, no puede cometer el mismo error de destinarse a financiar los gastos corrientes superfluos, los gastos corrientes improductivos, sino destinarse, o los déficits que surgen de ese exceso de gastos, sino más bien destinarse al progreso de la nación. Creo que este es otro punto de inflexión de tantos que hemos tenido en el tema de la deuda pública en la Argentina. Y tenemos una nueva oportunidad de cumplir nuestro rol como dirigentes, como gobernantes, como legisladores. La responsabilidad de darle a la deuda pública el tratamiento constitucional que le corresponde, con transparencia y con el destino apropiado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.